Hola, aquí estoy saludándolos con estos preciosos zapatitos de 2 agujas. Están tejidos en una sola pieza. Usted los va a tejer en cualquier tamaño que quiera o el color. Aquí lo estoy yo presentando con estas motas. Usted lo puede poner con unos moñitos, ya su forma de verlos y decorarlos. Están preciosos. La medida tienen 4 pulgadas y un cuarto, que son casi 11 centímetros. Todo depende de cómo teja y el grueso del estambre. Los puede tejer con menos puntos si los necesita para recién nacido. Ya serían 1 pulgada menos. Ahí tiene la medida. Estos son como para 6 meses a 8 meses. Para recién nacido pueden montar 19 puntos, y estos puntos que se cierran en esta parte de aquí para seguir el lado del frente pueden cerrar 8 puntos y van a tener 11 puntos para tejer el frente. Lo pueden tratar y si no aumentar un poco más, unos 2 puntos más, es según el hilo o como tejan también. Aquí los tejí en este color. Son de la misma medida que los rosa, con menos puntos porque es un estambre más grueso. Aquí solamente les estoy presentando la idea cómo lo pueden terminar en esta forma. Para tejer los zapatitos color rosa voy a usar este hilo, es 100% algodón, Sinfonía de la línea Omega, 100 gramos, la madeja. Aquí tiene la información si la necesita. La voy a tejer con la aguja circular, el número 4, que son 3.5 milímetros. Usted la puede tejer con cualquier tipo de aguja que tenga, que quiera. Voy a empezar montando 26 puntos. Tengo los 26 puntos. Estoy tejiendo la primera vuelta, punto derecho. Así vamos a tejer 47 vueltas. Terminé la primera vuelta, vamos a tejer la segunda vuelta, punto derecho. Así vamos a continuar con punto derecho a cualquier lado del tejido, los 26 puntos con 47 vueltas. Esta es la segunda pieza que estamos empezando a tejer. Ya tengo la primera pieza, así como vamos a tejer la segunda pieza, así se teje la primera. Ya les mencioné la clase de estambre que estamos usando para este. Ahora los zapatitos en color café los estoy tejiendo con este estambre que es más grueso, es el número 4. Esta es la línea del estambre. Aquí está, si necesita la información, a 65% acrílico y 35% de lana. Esto los voy a tejer con las agujas número 6, que son 4 milímetros. Aquí tengo 23 puntos con este número de agujas, y con este estambre vamos a tener el mismo tamaño del que estamos tejiendo, que en este tenemos 26 y aquí tenemos 23. En este vamos a tejer 41 vueltas. Aquí tengo las 47 vueltas con los 26 puntos. Aquí tenemos a este lado la punta del hilo donde empezamos el tejido, porque con este vamos a tejer lo de abajo del zapatito. Vamos a cerrar 9 puntos, que son estos que tenemos aquí. Un punto derecho en el primer punto, lo paso a la aguja,
tomo 2 puntos, derecho, lo paso a la aguja, 2 puntos, aquí tenemos 2 puntos ya cerrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo regresamos, el número, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí regreso el último punto en la aguja izquierda. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos. Para empezar la primera vuelta de 5 vueltas que vamos a tejer, que son estas 5, con el mismo punto que tejimos las 47, vamos a tejer 5. Aquí empezamos la primera vuelta, punto derecho, ya vamos a tejer lo mismo, 5 vueltas con estos últimos puntos que nos quedaron en la aguja. Ahora si está tejiendo los 23 puntos, aquí tenemos 41 vueltas. Igual acá vamos a tener la punta del hilo para coser la parte de abajo del zapato. Aquí igual vamos a cerrar los 9 puntos. Ok, ahí cerramos 9 puntos y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Con estos 14 puntos, así como les indique esta pieza, así vamos a tejer estos puntos que tenemos aquí. Las mismas vueltas, todo exactamente igual. Ahí termino las 5 vueltas. Voy a marcar este lado, es el lado derecho. Donde terminemos las 5 vueltas, el hilo va a quedar a este lado. Ahí marcamos ese lado derecho. Vamos a tejer 5 vueltas en punto derecho al lado derecho del tejido y punto revés al lado revés del tejido, 5 vueltas. Hasta que terminemos el tejido vamos a tejer los mismos puntos en la forma que les estoy mencionando. Aquí termino la primera vuelta al lado derecho, punto derecho, le doy la vuelta y voy a tejer punto revés porque estamos al lado revés del tejido, y así vamos a terminar las 5 vueltas. Aquí están las 5 vueltas, punto derecho al lado derecho y punto revés al lado revés. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, las 10 vueltas que tenemos en este espacio. Estamos aquí en el tejido, vamos a repetir 1, 2 y 3, las 10 vueltas, y al final las 5 vueltas. Estas últimas 5 vueltas es como estas primeras 5 vueltas que tejimos en este espacio. En total son 45 vueltas con estos 17 puntos. Ok, voy a continuar, le doy la vuelta al tejido y como vamos a hacer estas primeras 5 vueltas, estamos al lado revés del tejido. En cualquier lado estas 5 vueltas es derecho. Aquí ya tenemos las 45 vueltas. Aquí vamos a cerrar los puntos, así como cerramos los 9 puntos, vamos a cerrar los puntos que tenemos en la aguja. Aquí está terminado el último punto, voy a cortar el hilo.
Aquí también ya tenemos las mismas vueltas. Vamos a cerrar los puntos así como lo hicimos en la otra pieza. Ahí lo tenemos, es el mismo tamaño, solamente con diferente cantidad de puntos. Aquí ya está la pieza terminada, vamos a coserla. Aquí puse la aguja en esta punta del hilo. Al lado derecho vamos a poner el tejido. Lo doblamos en esta forma y está al lado derecho. Aquí vamos a unirlo. Voy a tomar este espacio. Tienen que quedar a la misma altura los dos lados. Esta otra punta se va a usar para unir el espacio de abajo. Así de que no importa que se quede ahí en ese lugar. Vamos a continuar aquí. Voy a tomar el lacito del punto de un lado. Y aquí tomamos el siguiente lado. Solamente vamos a ver dónde está. Para empezar es solamente el inicio. Aquí está el lacito completo, los dos hilos del punto más bien. Por arriba estamos tomando el punto. Aquí están los dos lacitos del punto. Los dos lazos ahí están. Sí, dos lazos de un lado y dos lazos de cada punto en el siguiente lado. Si usted lo puede coser a su manera, lo puede hacer. Esta es la forma en que yo lo estoy uniendo. Así voy a llegar hasta este espacio. Aquí ya estamos en el último punto. Estoy haciendo un nudo en el último punto. Tenemos que hacer un nudo. No vamos a cortar el hilo. Vamos a juntar esta parte de arriba sobre estos lazos que están levantados en esta forma. Aquí ya los pasé todo el espacio. Voy a pasar la aguja. Lo vamos a juntar. Ahí está todo. Ya estando todo junto, aquí empezamos a juntar los puntos. Vamos a tratar de hacer un nudo para asegurar este espacio que ya no se abra. Ok, ahí quedó. Vamos a poner el tejido al lado revés. Aquí vamos a tomar este hilo que tenemos en la parte de abajo para continuar. Aquí ponemos los dos lados juntos para que estén iguales. Ahí está, hasta este espacio. Aquí vamos a poner un nudo. Tomando los dos lados para hacer el nudo. Vamos a pasar así como lo hicimos en la parte de arriba, desde este espacio, los puntos, los que pueda ir tomando. Ahí están todos los puntos. Los vamos a juntar.
Formamos un nudo para que ya no se muevan los puntos que juntamos. Ok, ahí está el nudo ya. Ahora este es el talón. Vamos a coser hasta este espacio. Tomamos 2 hilos de cada lado. Dos hilos de cada lado. Vamos a llegar hasta la esquina. Ahí está el nudo. Vamos a perder la punta. Cortamos lo que quede suelto de la punta del hilo. Y ahí está terminado. Esta punta también la tenemos que poner en su lugar. Aquí lo tenemos terminado. Ya le puse a este una motita. Aquí tiene el parecito de los zapatos preciosos que están. Usted los va a tejer en cualquier color y en cualquier tamaño y lo va a decorar como mejor le guste también. Precioso. Aquí tengo los cafés. Usted lo va a decorar con un moñito, con cualquier otra idea que tenga. Está precioso el zapatito, precioso. Ahí lo tiene. Este color, si es para niña, le podemos poner una motita rosa también. Lo puede hacer gris con rosa. También me gusta mucho esa combinación. Espero que le guste. Gracias. Le agradezco todos los comentarios. No se le olvide compartir el video también. Dele like. Eso me ayuda mucho para continuar. Y si no está suscrito, hágalo para que tenga todas las notificaciones cada que tenga un video nuevo. Aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo video. Gracias. Un abrazo para todos.